Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. Seguimos en la fase 3 de la serie de Reyes y donde encontramos bastantes diferencias entre el carácter del personaje principal, nada más y nada menos que el rey Saúl. Pero hoy aquí tenemos un pequeño relay. ¿Por qué? Porque no es del rey Saúl que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Jonatán. Sí, el hijo príncipe del rey, a quien nosotros vamos a definir como el primero de los valientes que tuvo el reino de Israel. Pero para eso tenemos que definir exactamente qué quiere decir un valiente. Un valiente era alguien que se podía enfrentar a una cantidad grande de adversarios, si no es que a un propio ejército completo, y sin la ayuda más que la ayuda divina, podía hacerle frente y lograr lo que humanamente sería imposible, y eso sería lograr la victoria, aunque no se contara con ello al inicio de la lid. Y es que si nos vamos a recordar en la historia reciente del recién creado reino de Israel, anteriormente Sansón había sido no rey, pero sí el juez que había podido ser catalogado como uno de los valientes por la cantidad de filisteos que solo él, claro, con la ayuda de Yahvé, había logrado diezmar al enemigo más siniestro y más odiado de parte de Israel. No sin antes olvidarnos que antes de Sansón había existido ya otro juez llamado Samgar, quien él solo había matado a 600 filisteos. Recordemos que en el video que te pongo aquí, que es el cameo de Sansón con Reyes, que me habría gustado ver, ahí vas a encontrar los detalles de todos los filisteos que cayeron a manos de Sansón, sin dejar a un lado cuando derrotó en un campo de batalla a 1000 filisteos, más los 3000 que él mató el día que él destruyó el templo en Gaza, los 30 que él mató en Ascalón. Podemos calcular que casi 5000 filisteos perdieron la vida a manos de un solo hombre, en este caso Sansón. Y un poco más recientemente, y para eso te dejo este video de impresionante, así fue el final de Reyes fase 1, porque antes de entre Jonatán y Sansón, anteriormente había sido el propio Yahvé, que había con su mano poderosa había hecho un estrago dentro del ejército filisteo, lanzándole rayos que imposibilitaron su avance, y de esa forma había salvado a Israel y le había dado la victoria a Israel cuando Samuel había orado por el pueblo, y temeroso y conocedor de las desventajas que tenían frente a sus adversarios, fueron testigos de cómo la mano de Yahvé los había salvado, y fue a partir de ahí que el yugo sobre los filisteos finalmente se rompería. Pero pongámonos un poquito más en el contexto, y es que recordemos que, si bien es cierto, salvación de Yahvé había venido hacia Israel, los filisteos aún incursionaban dentro de la tierra de estos. Y es que ya Jonatán sabía que la misión para lograr liberar a Israel era precisamente tomando las torres de atalayas y las guarniciones que los filisteos tenían en sus ciudades, especialmente en Gibea. Y recordemos que Jonatán había dado la orden de atacar la guarnición de los filisteos, tomando el control que anteriormente habían ejercido estos, tomando a los filisteos por sorpresa, algunos rebanándoles el cuello, logrando por fin recuperar
las torres de atalayas y sobre todo la entrada de Gibeá para Israel. Por supuesto, una de las causas por las que su padre, el rey Saúl, se había negado a responder a las provocaciones de los filisteos era que él sabía que estos, ante una reacción israelita, estos no dudarían en mover a todo su ejército y enfrentar a Israel campo a campo. Y a pesar de que el pueblo de Israel ya había sido reunido para pelear en la batalla, dentro del pensamiento de Jonatán estaba de que ya habían recuperado la guarnición y la entrada de la ciudad y que esa había sido la primera de muchas victorias que, poniendo su confianza en Yahvé, él lograría para Israel. Pero en esta ocasión él se haría acompañar de uno de sus sirvientes, aunque claro, en la novelización vimos como el futuro valiente, no del reino de Saúl, pero sí de David Seleque, secundaría en la misión que Jonatán tenía, que era ahora atacar la guarnición de los filisteos que estos tenían en Micmas. Y es que el pueblo, al desertar, el ejército, al desertar, porque veían que tenían menores elementos y armamento menos sofisticado que los filisteos, estos se escondieron dentro de las cavernas. Pero Jonatán no pensaba y no miraba las cosas como las veía el ejército, ni tampoco como lo veía su padre. Y es que Jonatán sabía, en su mente él pensaba que cuando su pueblo Israel había salido de Egipto y habían atravesado el Mar Rojo, no tenían armas cuando fueron atacados por los amalecitas. Y fue Yahvé quien le dio la victoria a su pueblo a través de utilizar a Moisés, a Aarón y a Hur. Y también Jonatán recordaba que cuando Gedeón iba precisamente a contraatacar a los madianitas, de tener un ejército de 10,000 efectivos con tan solo 300 hombres escogidos por Yahvé, lograron salvar a Israel de manos de Madián. Por eso Jonatán ponía su confianza en Yahvé, porque además de eso él tenía una relación con Yahvé. Y es por eso que le decía a su paje de armas que lo acompañara, porque tenían que atacar la guarnición filistea, pero era una misión humanamente imposible, pero no para la fe que Jonatán tenía. Y él hizo una declaración de fe. Él dijo que si los filisteos los llamaban para que subieran por encima del peñasco, esa sería la señal por la cual Yahvé los entregaría en sus manos. Y ante la provocación burlona de los soldados filisteos, quienes decían que los hebreos se habían escondido en sus cavernas, lo cual no dejaba de ser cierto, pero lo que no contaban era que ya habían dado la señal que Jonatán había declarado ante Yahvé, porque Jonatán había dicho: Yahvé puede salvar con muchos o con pocos. Vaya, si tan solo más soldados en Israel hubiesen tenido la fe que tenía Jonatán, tal vez la historia de la guerra habría sido muy diferente a como lo vimos. De cualquier manera, Yahvé ya había predestinado que Jonatán sería quien lideraría a Israel y que los libraría de los ataques de los filisteos. Pero para lograr esto, la misión no sería tan fácil. Y es que tenían que escalar un peñasco o un risco donde encima de ellos estaba el ejército filisteo, exponiéndose a que desde arriba los podían atacar, y al tratar de esquivar las flechas podían fácilmente ser presas de estos.
Pero solo la fe le dio el valor y le dio las fuerzas para continuar cuando ya los filisteos tenían soldados que estaban custodiando el peñasco. Y aquí viene el primer enfrentamiento de Jonatán con el primer soldado filisteo. Si yo fuera el soldado filisteo, mejor ni me hubiera asomado, porque sería el primero de muchos soldados filisteos que caerían en manos de Jonatán y su paje. Este filisteo gritó tanto que el resto de filisteos que estaban en la cima descendieron para ver qué había pasado, y para su sorpresa, Jonatán ya estaba encima de ellos, matando a cada soldado. Y si esto escapaba de la espada de Jonatán, su paje de armas estaba listo para rematarlo y avanzar hacia la cima, que ya de a pronto ya no les quedaba tan a cuestas. Y es que de esta primera matanza, según leemos en 1 Samuel 14, Jonatán había logrado matar a 20 soldados en el lapso de una media yugada de tierra. ¿Eso qué quiere decir? Haciendo cálculos aproximados, algunos dicen que es aproximadamente 2.7 metros cuadrados. Y al ver claramente que solo un hombre, o en realidad eran dos, estaban acabando con los soldados centinelas que habían mandado al inicio, los que estaban arriba descenderían para tratar de contener el avance que solo un israelita estaba teniendo. Pero la habilidad de Jonatán haría que no solo le quitara o le arrebatara la espada al soldado filisteo que lo estaba encarando al asomarse al precipicio, sino que además le rebanaría el cuello o la cabeza misma, cortándosela, y la misma consecuencia sufriría el resto de soldados filisteos. No quedaría ninguno de ellos vivo, y en ese momento tanto Jonatán como su paje llegarían a la cima de Micmas, y ya solo quedaría pendiente tomar la fortaleza o la guarnición que estaba custodiada por este soldado, que intentaría huir, pero antes que lo hiciera, tanto Jonatán como Seleque le darían muerte a este soldado, logrando hacer una hazaña que nadie en Israel estaba listo para poderla presenciar, pero que sin duda alguna sería el inicio de la victoria que Yahvé le daría a Israel a través de este hombre, Jonatán. Y algo que tenemos que resaltar de Jonatán es que no solo fue el primer valiente que tuvo Israel, también tenía otras cualidades, y es que él tenía la fe suficiente para creer que Yahvé le podía dar la victoria, aunque solo él combatiera a todo el ejército filisteo. Pero también tenía la sabiduría y reconocía la soberanía de Yahvé aún sobre el reinado de su padre. Y aunque él era el legítimo heredero al trono, más adelante él entendería que la voluntad de Yahvé no sería que él, a pesar de que tenía habilidades para la guerra y sobre todo que tenía obediencia hacia Yahvé, escogería a otro para que reinara en su lugar. Y lejos de mostrar envidia, lejos de querer quitar de en medio o de su camino al trono, Jonatán respetaría, honraría y ayudaría al futuro rey de Israel, que no sería él, sino que sería el rey David. Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias, activando la campanita de notificaciones. Pero también
puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal, pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.